Reprográmate con Mindware, con Hannah Back y Andrea Bustamante, donde hablamos del futuro del trabajo y cómo ser un adulto feliz. Es que nosotros mostramos en vivo nuestro proceso de cómo vamos gestionando nuestro contenido. ¡Listo! Ya, Hágase el like. podemos estar. Entonces, lo bueno es que ahora como estamos en este formato, no es necesario que yo diga hola, hola Coca-Cola, aunque ya lo dije. No, nunca es necesario que digas hola, hola Coca-Cola, pero digamos hola, hola Coca-Cola porque es parte de la tradición. Exacto. ¿Cómo estás, Hanna, hoy? Muy bien. Un poco acalorada aquí en México, con 32 grados bajo calor. Este Ya. calor es poco cristiano. Sí, súper Poco poquito, cristiano. súper poquito. Yo estoy feliz Muy en poco Santiago, que cristiano. está empezando por fin a hacer frío. No el frío que yo quisiera, tipo Islandia o algo así, pero un frío al Eh, final. No, yo estoy asumiendo que por amor estoy dispuesta a aguantar hasta 32 grados. Ayer fue 36 grados bajo sombra. No, eso es muy poco cristiano. Sí. Es como estar en un Bikram todo el tiempo. Qué terrible, ¿no? Yo funciono muy lento, así, cognitivamente mi máquina se empieza a hacer mal, me importa. Igual logro tener motivación dentro de la sopa que soy ahora en mi versión caribeña. Pero sí, está bien. Sí. Sí, ¿De qué vamos a interesante hablar hoy, Andrés? Mira, justamente vamos a hablar de eso, ¿cachai? Del concepto de motivación. Y qué interesante porque en el fondo uno se imaginaría que como que uno está motivado siempre que las condiciones sean bacanes, es como las cosas motivantes serían cosas como geniales. Pero en realidad uno puede estar motivado de algo en condiciones incómodas. Como, eh, por ejemplo, yo ahora estoy con una serie de cosas que tengo que, desde, no sé, cambiarme de casa, hasta mil cuestiones como súper agotado haciendo cosas de más, pero estoy ultra motivado, por ejemplo, con lo que estamos haciendo. Entonces me pasa que es como, oh, tengo sueño, quiero dormir hoy, sí, pero pucha, quiero hacer este último funnel, ¿cachai? Como, quiero ver este último video para aprender, porque es tan emocionante lo que estamos haciendo, pero no puedo más, pero estoy tan emocionado. Es como, yo me habría imaginado que en realidad uno cuando ya está cansado como que perdió la motivación, po. Pero en realidad no, po. Incluso estando así como en las peores condiciones, podía estar súper motivado haciendo algo. Imagino que lo que debe pasar cuando alguien escala una montaña o algo por el estilo, como en las peores condiciones, es como, no, yo quiero llegar a la cima. Y estoy como, claro, y en realidad no es como que la esté pasando increíble. O sea, pasa que el mecanismo de la motivación es un mecanismo bastante interesante. Lo primero es que es como competitivo a cuando, por ejemplo, no sé, cuando la gente tiene miedo y en ese momento no está motivado, está con miedo. Entonces opera otro mecanismo. El mecanismo con el que opera la motivación es la recompensa. Entonces, en el concepto de que vamos a estar en un mejor, va a pasar algo que esperamos que pase y debería ser más satisfactorio de lo que estamos ahora, o por lo menos el mecanismo lo considera como positivo. Eso es algo interesante. Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser que en ese momento en particular nos sintamos placer, por ejemplo, no sé, la gente que hace CrossFit, pero el mecanismo de la recompensa lo traduce en algo positivo y que esté motivado. A mí lo que me interesa, por ejemplo, nosotros somos dos personas que estamos constantemente motivadas como si fuera una pequeña ardilla, ¿cachai? Como un pequeño cheerleader, ¿cachai? Siempre motivado, siempre Claro, emocionado y todo, y siempre están considerablemente emocionados. A mí lo que me sorprende es la gente que no logra estar motivada con nada, que es sí. como va por la vida porque le piden las cosas, y es como nunca está demasiado emocionado, y es como, es un mecanismo interesante, ¿cachai? Para poder existir, o sea, yo ni siquiera me lo imagino, francamente. Sí. Eh, pero existe. O sea, nosotros todos hemos conocido gente que en realidad es como, es imposible motivar. O sea, pero existe más de lo que tú te imaginas. En el fondo, nosotros también tenemos Totalmente. esta cosa un poco de un poco de locura también, porque entonces nos motivamos nosotros mismos y nos creamos nuestro propio mundo. Y nos Pero en el creamos nuestros fondo, propios problemas también. claro, ¿cachai? Entonces, Sí. como nosotros, o sea, convengamos que nosotros podemos estar emocionados solamente porque nos imaginamos que al final del camino vamos a conquistar Surinam y vamos a ser dueños de eso, Claro. ¿cachai? Y jugamos un poco con la fantasía. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que en general las personas creativas, y fíjate que interesante, pero tiene que ver con que hay un modo de pensamiento que es más infantil. Y en ese sentido también somos un Sí. poco más infantiles y podemos jugar con la fantasía. A medida que las personas van perdiendo esa infantilidad o van perdiendo esa fantasía, también van perdiendo la motivación, porque deja de ser Me entretenido. encanta que hayas dicho eso, porque de hecho, ese es el patrón que he visto de gente desmotivada. Y ocurre
en un proceso bien interesante, que supongo que debe ser una cosa como generacional, de cuando nosotros éramos chicos y como que nosotros decíamos algo y nos pisoteaban nuestros sueños, Mm. o básicamente nos decían, no, pero es que eso es poco práctico. No, pero es que ya pensaste en esto y lo que ocurre es que, por ejemplo, en un proceso de soñación del niño, que te cuenta así como, y vamos a hacer esto, y los dragones, y ocurre todo este proceso de soñación, que también es un proceso narrativo donde en realidad te están diciendo cosas irracionales que no juntan ni pegan con nada. El niño está haciendo un proceso de imaginación y recompensa. ¿Por qué? Porque se está imaginando algo y en ese proceso va obteniendo placer, ¿verdad? Claro. Entonces se mañana lo dice y dependiendo de la retroalimentación que obtenga, se va consolidando el imaginar algo y recibir placer de eso y así, ¿sí? Y es el proceso de algo que todavía no está siendo hecho. Y la motivación funciona en el futuro, no funciona necesariamente para ahora. Exacto. Entonces, cuando el niño te está gastando algo, ¿cachai? En vez de preguntarle así como, ya, pero ¿cómo lo harías? Ya, pero y detenerle el flujo, ¿cachai? O preguntarle por qué, y es como, ya, pero, ya, aunque, ya, pero Total. ¿qué pasa? Ese niño no tiene nunca el flujo completo de recompensa de que algo ocurre dentro de su cabeza, lo cuenta, le dan una retroalimentación positiva, ¿cachai? En vez de tener que detenerse a preguntar qué cosa. ¿Y de qué cosa que era? En el fondo es como que yo te diría que la motivación se pierde con la inocencia, ¿cachai? Porque, Exacto. porque en el fondo, ¿qué pasa? La gente que es más motivada, por ejemplo, ya, nosotros, por ejemplo, ya, estamos motivados con Mindware y estamos motivados con Future Me. Pero ¿por qué estamos motivados con Mindware y con Future Me? Porque nosotros creemos que efectivamente, que si yo, de aquí a 10 años más, ¿no es cierto? Probablemente va a haber países completos que utilicen nuestra plataforma, nuestro modelo de enseñanza, que vamos a tener miles de personas que van a haber cambiado sus vidas con nuestro programa, que va a haber colegios que van a usar nuestra metodología, que va a haber gente que va a dejar de ir a la universidad para hacer nuestros talleres y todo. Entonces, pero nosotros nos imaginamos activamente eso. Nosotros, Completo. no es que nosotros digamos, sería bacán que eso ocurriera. No, nosotros, yo puedo ver en este momento a ti, por ejemplo, no sé, dándole la mano al presidente, ¿no es cierto?, de Surinam, justamente, donde te va a pensar, claro, y cosas por el estilo, y yo me imagino, ¿no es cierto?, efectivamente un teatro lleno de miles de emprendedores diciendo que sus vidas cambiaron. Yo me imagino eso está en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Porque no he perdido la inocencia en ese sentido. Versus, ¿qué pasa si yo imaginara lo que tú acabas de decir, que en el fondo es el tema como que, ya, pero ¿y cómo voy a lograrlo? Ya, pero ¿cuándo voy a monetizar? ¿Pero cómo voy a hacer para llegar de 0 a 1000 usuarios? No, no me pongo a pensar eso. Digo, va a pasar. Me la creo. Y de Sí, hecho, me ha pasado claro, que gente me ha dicho, a la que le he contado esto con toda emoción, me encanta que seas tan soñador. Y exacto. entonces ser soñador. Y efectivamente, si lo miramos desde el punto de vista de los sesgos cognitivos, y el sesgo, por ejemplo, gradiente de la meta, la gente quiere recompensas de corto plazo. Y yo diría que en el fondo esa recompensa de corto plazo viene a ser con la pérdida de inocencia también, porque yo creo que el niño que quiere ser superhéroe, Se el niño que quiere, acostumbre a que no puede obtenerlo. asume que algún día, ¿cachai? Yo cuando quería ser arqueólogo, cuando sí quería ser dibujante, yo decía, va a llegar un momento en que va a ocurrir cuando sea grande, porque el concepto además es cuando sea grande, que Sí. te queda harto. Pero cuando ya fuiste grande, es como, ya soy grande, ya no lo logré. Y empieza a bajar esa idea de la fantasía, empieza a ser poco práctica la fantasía, o te parece estúpida. Y yo creo que ahí es donde se rompe el circuito de la fantasía. Es súper heavy porque de hecho ese es un tipo de ruptura de la motivación que he visto, donde básicamente la persona es detenida de soñar. Entonces ya que se detiene de soñar, la verdad es que no sueña. Y ya que no puede soñar, básicamente cada vez que sueña se autopara. Se autopara y deja de tener esa motivación que es una motivación de tamaño más grande. Ahora, después ocurre cuando uno está más grande y tiene capacidad de ejecución, porque estamos pensando, ya, lo que acabo de escribir son como niños de 3, 5 años, ¿sí? Claro. Y ahora imaginemos un niño de 7 años, o una niña de 7 años. La niña de 7 años plantea un plan o una idea. Y lo que se enfrenta es a crítica. Que Claro. básicamente la típica crítica que no es malintencionada, pero es como para enseñarle o darle una lección, ¿sí? Claro. Es como, ya, pero dime los pasos. Ya, pero dime qué comprarías. Y nuevamente lo que estamos haciendo es cortar el proceso. Que es lo mismo que es como, ya, pero ¿cómo vas a llegar de 0 a 100.000 usuarios? Ya, pero ¿cómo, onda, de dónde vamos a sacar?
que cuando uno la plantea desde la visión del adulto, dices como ya, pero quiero habilitar a esta persona para pensar en ese proceso. Claro. Siendo que esa habilitación es cuando vaya a trabajar esa es la cuestión, ¿cachai? Tu proceso de motivación y soñación, ¿dónde está eso? Sí. Entonces, ¿cuándo tuviste un exceso de crítica en un proceso donde estabas contando una historia y planteándote una tarea o planteando algo que te motivaba, te va a pasar que en realidad vas a tener menos incentivos a realizar ese proceso nuevamente, recordando esa voz crítica Claro. y reavivándola cuando la próxima vez que vas a tenerla. Y es Ahora, como lo típico de... ¿Sí? no, qué interesante lo que dice, porque a mí me pasó un fenómeno, esto es súper lo que te voy a decir, pero yo creo que una de mis mejores capacidades como futurólogo es que yo sé cómo cumplir sueños. O sea, yo, yo puedo darte el roadmap para que, o sea, dime la cosa que se te ocurra y yo te puedo decir exactamente los pasos que puedes hacer para cumplir tu sueño. Y de verdad, me siento así de seguro. O sea, alguien me dice, quiero ser un cantante de rock, incluso no canta muy bien, y yo te puedo explicar exactamente, a lo mejor en tu caso va a ser 2 años, en tu caso va a ser 5, no te estoy diciendo que va a ser mañana, pero te voy a decir exactamente cuánto te vas a demorar, qué vas a hacer, y si hicieras los pasos que yo te doy, sé que ese sueño se va a cumplir. Estoy 100% seguro. Y yo con esta certeza me sentía muy tranquilo de decirle a mucha gente que me contaba un sueño, cómo podía hacer para lograrlo. Vale. Pero me daba cuenta que muchas veces que hacía eso, la persona dejaba de perseguir ese sueño. Entonces, una vez una persona me dijo muy cercana, me decía, Andrés, tu problema es que tú le matas los sueños a la gente porque la gente no quiere cumplir sus sueños. Y yo, ¿cómo la gente no quiere cumplir sus sueños? No, porque la gente solo quiere soñar, no cumplir sus sueños. Y yo no entendía, porque era como, ¿a qué te refieres? Pues si la persona me dijo un sueño, yo lo que estoy haciendo es darle los pasos para... Sí, pero la persona no está soñando porque quiere cumplir el sueño. La persona sabe que es un sueño. Cuando tú le das los pasos para cumplir el sueño, le estás mostrando que es posible. Y como los pasos son complejos igual, porque no es como que le estás dando un paso, llegaría a ser, lo que estás haciendo es destruirle el sueño, porque cuando era un sueño y no sabía cómo hacerlo, podía seguir soñando. Pero al mostrarle que se puede hacer, la hace sentir inútil. Porque básicamente, como sabe que le falta bastante para lograr hacer todos esos pasos, ahora es como algo que era solo un sueño, ahora es como es algo que podría haber hecho y no soy capaz de hacer. Eso es lo que sienten los niños de 7 años cuando le explican todos los pasos. Claro, entonces eso me voló la mente porque era como, pero entonces, ¿cómo? ¿Cachai? Es como, entonces, ¿cuál sería la forma de estar motivado? Porque en el fondo, para estar motivado tendrías que ser capaz de soñar y al mismo tiempo saber que puedes cumplir el sueño y que no te deprima saber que el camino para cumplir el sueño es complejo. Por lo tanto, es como que para poder estar motivado tienes que soñar, de tener la capacidad de niño de soñar, es decir, de ver un punto final a mucho tiempo más, y no en la lógica gradiente de la mente, que es como, de la meta, que es como el pseudo cognitivo, que la única forma que tengo de motivarme es tener pequeñas metas, que también es un mecanismo que habría que usar, pero además tienes que sentirte habilitado. O sea, una persona, por ejemplo, con síndrome del impostor, con capacidad de soñar, igual no podría cumplir su sueño. De hecho, lo que he escuchado habitualmente es como de gente que tiene síndrome del impostor. Existen dos tipos de posturas de ese lado. La motivación se pierde porque digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si no va a llegar a ningún lado? ¿O para qué? ¿Cachai? Simplemente para qué. Y el para qué en general viene con este fenómeno de recibir demasiadas críticas con respecto al objeto, que pueden ser internas o externas, pero básicamente no hay una representación positiva. Ya no hay una representación, o sea, en el primero es, yo estaba soñando y me interrumpieron. Entonces, se cortó el proceso de recompensa, ¿sí? Entonces, segundo, en este es, yo estaba soñando y me arruinaron mi sueño planificando mi sueño. Y como diría Martin Luther King, ¿cachai? Martin Luther King dijo, I have a dream, no I have a plan. Entonces, es como, y esto ocurre, claro, a los 7 años, explico todos los pasos, ¿cachai? Y el niño era como, yo solamente quería jugar, ¿cachai? Y hacer mi castillo, no quería tener un plan de ingeniería civil para hacer mi castillo. Gracias, papá. ¿Cachai? Entonces, me quitan la energía, ¿cachai? Para poder hacerlo porque me lo planifican. Y yo no había visto toda la dificultad del proceso. Y está el otro que en realidad se imagina haciendo el proceso. Y yo diría que es como el más triste, que se imagina el proceso, haciendo el proceso y no obteniendo absolutamente ningún placer de hacerlo. Y es como una anomia del placer. Claro.
Entonces, en general, el segundo tiene que ver con energía, de no sentirse capaz de poder hacerlo. Y el tercero es como la ausencia del placer de hacerlo y la ausencia como de la recompensa. Es como si hubiese desaparecido la recompensa. Claro, parece que esa ya sería la versión como más nihilista, en el sentido de que, De hecho, que es un poco parecido a lo que está pasando con algunas de las nuevas generaciones, que es como, total, el mundo se va a buen destruir, total, los punto. poderosos, total, todo se va a ir al carajo. Pero lo interesante es Claro. que he descubierto dos tipos de comportamientos frente al todo se va a ir al carajo, que es interesante porque conozco gente que, ya, es capaz de soñar, Sí, ¿ya? Tiene algo de síndrome del impostor, por lo tanto siente que tal vez hacer las cosas, pero tiene la actitud de total, da lo mismo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No voy a perder nada. claro. Lo peor que puede pasar es que fracase, como lo más seguro va a ocurrir y como le ocurre a todo el mundo. Pero como tengo que seguir vivo, fíjate cómo suena esto, pero como tengo que Sí, seguir vivo, voy a hacerlo igual porque hay un porcentaje bajo de posibilidad de que cumpla mi sueño y sería genial. ya. Ahí Pero es lo divertido es que el interesante. cumplir el sueño sí es un motivante, porque lo que Sí. sí es que hacen acciones en dirección de ese sueño pensando que lo más seguro es que mueran o no les va a resultar, pero si las hago todas y no muero cada año, finalmente voy a No, llegar a esa meta que es mi sueño. ya, pero eso ocurre porque han tenido la experiencia anterior de que cuando fracasan no hay consecuencias. Mm, Si has fracasado anteriormente y, por ejemplo, digamos que un niño está jugando en la cocina y golpea, ¿cachai? Y su intención era, no sé, ayudar en la once, ¿cachai? ¿Cuál es la motivación de este niño después de que lo retan, ¿cachai? Y le dicen si es tonto, eres pelotudo, ¿cachai? O sea, no manejas tus manos, ¿cachai? Es como cero. claro. Sí, sí. Entonces, evidentemente el miedo al fracaso va a tener que ver con qué tipo de retroalimentación nosotros recibimos cuando pasó un fenómeno de fracaso. Si no vemos una consecuencia negativa en el fracaso, la verdad es que probablemente no tengamos una referencia de eso. Y por otro lado, si tuvimos una experiencia donde tuvimos miedo al fracaso, pero después obtuvimos una retroalimentación positiva porque hicimos algo que resultó, entonces efectivamente tenemos la recompensa positiva. Entonces, el tema de la motivación creo que es súper complejo porque yo cuando pregunto es como, ¿qué es lo que te motiva? Me dice, no sé, amigos nuestros. Es como, me motiva a motivar a la gente, ¿cachai? Que la gente esté feliz, el cambio, no sé, el cambio de cultura. eh, me motiva ayudar a las personas, ¿cachai? ¿Qué te desmotiva? Entonces me desmotiva, está diciendo lo contrario, pero no ver el mecanismo de la motivación y cómo en realidad lo pueden hackear. Ya, ¿cómo Hasta hackearía? entonces es el hackeo, bueno, lo primero es como, lo primero es reconocer quién es el culpable de esta mala motivación, ¿cachai? Porque es como identificar el tema de la motivación desde su origen te permite entender cuándo fue. Es como, y por ejemplo, si tienes hijos, y la verdad es que tus hijos tienen contacto con tus padres, ¿cachai? De tener ese proceso, de nuevo. Es como que hagan, por ejemplo, las cosas aunque se estén tan ridículos. Que los niños hagan las cosas aunque se equivoquen al principio. ¿Cachai? La tolerancia a la frustración, la tolerancia a las críticas, o bien la capacidad de poder criticarse a sí mismo, pero poder seguir, la regulación emocional ante la crítica. Todo eso se aprende en la infancia. ¿Cachai? Entonces, y todo se desaprende en la adultez. Entonces, y los padres con las mejores intenciones las cagan. Claro, ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, los padres tenían las mejores intenciones de incentivar al niño para que hiciera las cosas bien y incentivan demasiado bien cuando salen las cosas bien y la verdad es que no dicen nada cuando las cosas salen mal. Entonces, ¿qué entiende ese niño que va a obtener menos atención cuando haga las cosas mal? Entonces, ¿qué entiende ese niño que no quiere hacer nada mal? ¿Y qué entiende que mejor no hace nada? Así nada sale mal. ¿Cachai? O sea, y esas son estructuras que van quedando con el tiempo. Entonces, yo te diría que depende mucho de dónde estés. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que solamente se motiva con las cosas que le gustan demasiado, tienes que construir grit. ¿Cachai? Que es como mi concepto del mes, que es aguante. claro.
te quieres volver bueno en algo, aguante. ¿Cachai? Es como, no puedes esperar volverte bueno de un día para otro, es ridículo, esta es una conversación que tuvimos nosotros. Sí. ¿Cachai? Era como, ¿cuántas horas de grabación tienes, Andrés? Claro, ¿Cuántas horas has editado, Andrés? Porque serías cómoda ahora. claro, exacto. Entonces, como, estoy desmotivada porque no sale tan bien. Es verdad, porque todavía no tenemos que Exacto. ya. Entonces, y es igual que yo, ¿cachai? Contadora tengo de acupuntura, que es el que estoy aprendiendo ahora. Pero, porque sería buena. Es como, entonces, entender de dónde viene, por ejemplo, el origen. ¿Cachai? ¿De dónde salió esta voz? ¿Cuál es la voz que tengo y qué es lo que está diciendo? Entonces, por Claro, ahora ejemplo, si también tiene dice, que ver tiene que ver por ejemplo, hay distintas teorías de la motivación, que está en psicología. Yo no me acuerdo cuando estaba estudiando psicología, la motivación era todo un tema. Como psicólogo organizacional, el tema de la motivación es muy importante. Entonces, por ejemplo, había una teoría que es la de, ahora estaba como recordando mis apuntes, ¿cachai? Pero por ejemplo, la teoría de las expectativas. Entonces, básicamente, cuando tú tienes una expectativa de que, o sea, primero, es una mezcla. La expectativa tiene que ver con cuánto me motiva la meta, es decir, cuánta cosa bacán me produce, con la creencia que tengo de que es lograble o no. Y esa creencia que tengo de lo que es lograble o no, ¿no es cierto? Que sería como el valor de la recompensa, o sea, en el fondo, la voluntad está relacionada con eso. La probabilidad de logro generalmente está dada por, primero, los más cercanos, ¿cachai? O mi papá lo logró, ¿cachai? Típico persona, por ejemplo, si tú escuchas muchas historias de emprendedores, muchas como mi abuelo en su época, no sé qué, ¿cachai? O sea, y fue una persona de esfuerzo que llegó, entonces tengo la idea de que se puede, ¿cachai? claro. Entonces, cuando tengo eso, te facilita las cosas. Entonces, ahí uno podría decir que parte del hackeo sería, entonces, bueno, si quiero lograr algo, debería tratar de ver un montón de casos de gente que pudo. Por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo un foro donde estaban hablando de personas sobre 40 que tenían esta discusión que hemos tenido. Mucha gente sobre 40 dice, oye, ¿sabes qué? Ya se pasó el tren, ¿cachai? Y es como, mira, si tienes 40, probablemente llevas apenas 20 años trabajando, porque el resto del tiempo estuviste en el colegio y todo. Si vas a vivir hasta los 80, te quedan aún 40 años más y es como te queda más tiempo te queda el doble o el triple del tiempo que llevas trabajando de vida. O sea, podía ser lo que sea. Pero como la gente no ve eso, entonces, típico, estos foros de gente mayor lo que hacen es poner el caso de el General Sanders de Kentucky Fried Chicken, el caso de el que creó como McDonald's, y un montón de gente que post 40 se hicieron millonarios y les fue increíble y todo. Y eso y lo que ocurre en los que van a esos foros es como, oh, se puede. Entonces necesito que se habilite el que otras personas logren eso. Y a veces a la gente le cuesta buscar esos casos y simplemente te queda ahí en la El tema de confirmación. motivación, siempre a mí me da risa porque, bueno, evidentemente soy asiática y yo nunca vi roles, o sea, modelos de roles asiáticos en la televisión o en la televisión o en la cultura pop. Entonces, no había asiáticas, o sea, había gente con espadas asiática. No demasiado relacionable, claramente, ¿cachai? Estaba Mulan, otra señora con espada, ¿cachai? Entonces, Claro. los mensajes eran como consistentes a toma una espada, ¿cachai? Claro. Pero entonces, como no vi que había una emprendedora, ¿cachai? Todo, pero yo tenía a mi mamá, entonces yo tengo mi referencia de voy a ser emprendedora como mi mamá. Entonces, efectivamente, pero ahí el tema, por ejemplo, de la representación en medios, de la representación de diversidad y el tema de inclusión son tan importantes porque justamente motivan a las personas, ¿cachai? A tener esta referencia. Entonces, por ejemplo, si estoy desmotivado, puedo ver una persona similar a mí, ¿cachai? Y reflejarme en esa persona. Y bueno, Claro. dentro del diagrama del diseño de ti mismo en Mindware, nosotros hablamos de eso, donde tú no necesitas estar en esta experiencia que sea tuya, te puedes importar la experiencia de otra persona que ni siquiera conozcas, pero con la cual te puedas involucrar. Entonces, creo que historias increíbles que he visto, por ejemplo, mujeres que se logran sobrepasar, ¿cachai? Violencia familiar, ¿cachai? Personas de minorías que han logrado salir, ¿cachai? De la pobreza, de la discriminación, gente que ha logrado cambiar su destino, ¿cachai? Eso como, por ejemplo, es un súper buen sistema de motivación porque te da una narrativa distinta. Y finalmente, la motivación es un proceso de narrativa. ¿Cachai? Sí, Es, yo cuento una historia, ocurre esta veo esta visión ocurre y ocurre una reacción, esta reacción es positiva y esta reacción positiva es algo que yo puedo manejar y yo puedo controlar y soy capaz de poder reproducirlo nuevamente. Por ejemplo, dentro de la narrativa del síndrome de impostor, ocurre que
un evento positivo con resultados positivos es suerte. Claro. Entonces, por eso, de hecho, la próxima vez que lo hagan no van a tener motivación y no van a decirte, esta vez lo hice, ¿cachai? Porque van a olvidarse porque ya la narrativa es, lo hice y me salió por suerte. Claro, claro. Sí, de hecho, yo creo que por eso que me encantan estas historias dramáticas de internet, que mi sueño como productor es llegar a hacer puras historias dramáticas de internet, porque la gente se siente related a ellas, ¿cachai? De hecho, es súper importante lo que dice el tema de los referentes. En el fondo, justamente ahora estábamos con Ariel, la psicóloga, pensando en presentar una ponencia para un foro respecto al tema de las narrativas que hay, por ejemplo, en las mujeres trans, respecto a que las mujeres trans pueden hacer trabajos como trabajo sexual, qué sé yo, el tema, no sé, las uñas, el pelo, whatever, pero el mantener esas narrativas hace que, porque esa narrativa ocurre en Latinoamérica, porque por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las narrativas trans son programadoras de Python, ¿cachai? O sea, todos los foros de Python están llenos de mujeres trans, que es una narrativa muy distinta. Pero lo que hemos descubierto en la comunidad, conversando con gente de la comunidad y todo, es que se creen a tal punto esa narrativa que asumen que es, o sea, las expectativas de logro, o sea, cuando yo quiero ponerme a referentes que les ha ido bien, buscan referentes en ese grupo de quienes han hecho esas actividades. Y dicen, porque estas otras no las podríamos hacer, pero es porque no hay referentes. Ah, Entonces, por ejemplo, cuando salió una serie que se llama Pose, que es una serie que apareció en sí, sí la Netflix, conozco. donde esa es increíble, pero viendo foros y todo, le cambió la vida a muchas personas, porque era como, se puede, porque a pesar de que es una serie, una ficción, pero está tan bien hecha, y Sí, efectivamente las mujeres que aparecen ahí son todas mujeres trans reales, porque también hay que recordar que el cine se ha dedicado a sí. poner a mujeres A haciendo hombres mujeres disfrazados trans, de mujeres. ¿cachai? No, a hombres cis, ¿cachai? Haciendo mujeres trans. No, o mujeres de frentón cis Sí, haciendo de mujeres trans cuando sí, no lo son, sí, y aquí como eran de verdad, fue como, y pueden llegar a ganarse un premio Emmy, por ejemplo. Es sí. posible. Entonces, pero lo mismo pasa probablemente cuando apareció, por ejemplo, el primer director de cine con síndrome de Down, o ahora una modelo de Victoria's Secret también, y Sí. todo, y es como, se puede. Representación, it matters. Entonces, el tema de la representación realmente importa, la gente lo ve como menos, y tanto que tontean con la representación, pero entonces la No, es representación súper tiene una importante. lógica que no es solo la inclusión, porque uno podría decir que la representación tiene que ver con incluir y que la gente acepte, entre comillas, a estas personas, porque en el fondo se asume que son como, Narrativas, ¿va? las Pero no, narrativas son son las proyecciones. narrativas para la Yo gente no que puedo. pertenecen a esas diversidades, es decir, yo también puedo, porque en realidad creo que va a ser bien difícil que alguien se motive si no ve que alguien más, que en el fondo es como el seguir el ejemplo, eso es el otro sesgo cognitivo, que es el herd, que en el fondo tienes que ver que otros lo hicieron, prueba social. Ahí entra, por ejemplo, me encanta porque Lizzo en algún momento en un premio fue a recibir un premio. Entonces dice, Lizzo, ¿cachai tú? La versión joven de Lizzo, eh, que estaba viendo la televisión y pensaba, ¿por qué no hay una mujer como yo? ¿Cachai? Representando, increíble, sexy, talentosa en la televisión. Te digo que va a haber una y va a tener que ser tú. Claro. Y lo encontré tan genial, porque Genial. de hecho, justamente el tema de la motivación, también la motivación funciona bajo la lógica de la narrativa. Entonces la narrativa era la narrativa de la contrariedad, ¿cachai? Claro. Entonces Lizo, que estaba estudiando y todo, es como, y estaba en una lógica como más tradicional, decide dejar de hacer eso y salir a rapear, Genial. ¿cachai? Y construye esta carrera, ¿cachai? Pero entiende que dentro de su narrativa es ser este referente para un montón de gente, que es la primera vez que van a ver a alguien como ella en la televisión. Entonces, pero la motivación sí tiene un efecto narrativo súper importante. O sea, es la narrativa, son las narrativas que se cortan, son las narrativas que se bifurcan y básicamente son interrumpidas, son las narrativas que se enfrentan contra bloqueos. Entonces, como no puedes hacer eso, Claro. es como tan muy. Bueno, Javier está diciendo Ahora, interesante, claro, eso que dice Javier es interesante porque en el fondo, cuando hablamos de la motivación desde la narrativa, estamos hablando de la parte como cognitivo-conductual, cognitiva. ¿cachai? Que en el Sí, fondo es cognitiva. Pero también hay un componente biológico, que en el fondo tiene que ver sí. con la dopamina, ¿no es Fisiológico, cierto? Y todo totalmente. eso. Y es súper interesante porque esto lo habla mucho Huberman, el neurólogo, Ujú. que habla del concepto de dopamine depletion, ¿cachai? Que es como Sí. cómo tenemos una baja de dopamina si es que nos estimulamos demasiado. Y sobre todo con los estímulos en el fondo de las redes sociales, donde estamos jugando con la red social y lo que hacemos es burst, 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 burst de dopamina.
Y si eso lo hacemos mucho rato y nos quedamos pegados un poco en eso, o vemos, no sé, 5 capítulos seguidos de una serie, aunque estemos motivados, aunque tengamos ganas, no tenemos la dopamina suficiente. O sea, porque al final, Claro. ¿qué es el fenómeno de la gente con ADHD? Que en el fondo tenemos muy poca dopamina, así que con mayor razón estamos 5 minutos en las redes sociales y ya se nos acabó. Pero a una persona que en el fondo no tiene ese problema, se lo genera automáticamente. De hecho, por eso se Sí. cree que se está generando este ADHD adquirido a causa ADHD, TDAH o síndrome de déficit atencional, para los que puedan estar escuchándonos. Entonces, el concepto es como, claro, también hay un tema biológico, entonces una mezcla. O sea, por un lado necesito estar motivado desde la lógica de saber que se puede, pero al mismo tiempo tengo que tener la energía suficiente, que es un poco lo que estábamos hablando hoy día, por ejemplo, de mi caso, que ahora yo estaba súper como medio burnoutado, pero también en el fondo tengo que estar sano. O sea, es como, ¿qué pasa cuando estoy motivado, pero por ejemplo como puras hamburguesas todo el día y todo? Entonces, más allá del concepto de el peso, la salud y todo, es como, bueno, por ejemplo, si yo tengo un Audi, ¿no es cierto? Muy bacán, pero entonces lo martillo, le echo agua al motor, le corto, le reviento un neumático, lo más seguro es que ese Audi no va a correr a su mejor velocidad. No va a correr muy bien. Bueno, el tema de motivación, a ver, si es que nosotros estamos en constante estado de alerta, o sea, por ejemplo, estamos bajo miedo, el mecanismo que opera no es recompensa. El mecanismo que opera es fight or flight. Claro. Es como pelear o huir. ¿Cachai? Entonces ahí está como cortisol, cortisol. Entonces como acá ya no estamos hablando de dopamina, estamos hablando de vamos a morir. Claro. ¿Cachai? Y ahí nosotros como que terminamos como, ¿es motivación? No, es miedo. Y funciona está por ahí nomás, de ir a un curso donde es como, es miedo, es miedo. Y las primeras veces que vamos a testar el miedo funciona súper bien, hasta que me doy cuenta que mi papá no me va a buscar como si yo fuera parte. Entonces ahí comienza el terrible estrés. Me digo, ¡ja! No me va a matar cuando hago algo malo. Entonces ahí voy a como ir testeando mis límites. Pero eso es como miedo pelea. Cuando te regresas a la motivación es un poco más compleja. ¿Cachai? Tiene que ver con la proyección, tiene que ver con... Entonces, si que uno regresa con la parte fisiológica, va a ver, por ejemplo, tu cerebro necesita recuperarse durmiendo y necesita dormir en ciertas condiciones para poder recuperarse, ¿cachai? Porque si no, en la mañana va a tener un grado de cortisol acumulado, que es por el que normalmente nosotros nos despertamos, que va a estar así, ¡pum! ¡Pum! ¿Cachai? Entonces, eso ya está como mal. Y lo otro es que, por ejemplo, sueño, alimentación, y en general, evidentemente los estímulos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es divertido? En la motivación que te entrega el ejercicio, ¿cachai? Entonces, endorfinas, Claro. ¿cachai? Motivación, es divertido. Si haces ejercicio en la mañana, vas a tener más motivación durante el día. Sí o sí. ¿Cachai? Por ejemplo, si haces una actividad que te relaja, ¿cachai? Y básicamente te activa en la mañana, no es evasiva, sino te relaja, ¿cachai? Que es algo que te gusta, te dejan un setting mucho más agradable para poder comenzar la mañana. Eso es algo que hicimos, Claro. que probamos con Andrés, de hecho. Sí. Que era como, oye, ¿sabes que si tengo eventos que me estresan durante el día, puedo comenzar el día con algo agradable y eso va a cambiar el circuito de mi mañana? Perfecto. ¿Cachai? Claro. El cambio, por ejemplo, no sé, pero básicamente como modificar en la mañana es algo que va a modificar tu motivación. La exposición de sol en la mañana también cambia tu motivación. Porque es como sol, vitamina D, regulación emocional. ¿Cachai? O sea, en el caso del ejercicio es como, uno, dejar de pensar todo el tiempo, que te duele el cuerpo, sentir el cuerpo, respirar más, circular más energía, endorfinas, ¿cachai? Y básicamente modificar tu rutina en la mañana te va a cambiar la motivación. Inclusive, tener más horas de sol te va a cambiar la motivación, o sea, como comenzar más temprano en la mañana. Pero cuando estás motivación cero, es divertido, pero lo que sí está probado científicamente, y está la parte de gracias, es que dar gracias funciona la motivación. Dar gracias. O sea, tiene sentido porque toda la gente, o sea, Gratitude. muchas de las terapias que hablan dice, oye, expresa gratitud. Muchos programas de desarrollo personal o desarrollo de liderazgo, etcétera,
hablan siempre el tema de gratitud y la gente lo ve como una cosa media espiritual, ok, lo voy a hacer y todo, pero efectivamente, ahora tiene un componente cognitivo, en el fondo, cuando yo agradezco las cosas y le quito la parte Tengo que encontrar cognitiva, algo que agradecer. en realidad lo que estoy diciendo, me estoy autogenerando el mecanismo de recompensa. Porque lo que estoy diciendo es, ¿sabes qué? En realidad no todo el día fue malo, por lo tanto le digo a mi cerebro, mañana puede ser mejor, puede estar bien, ¿cachai? O sea, en Y realidad, sucedió, exacto, ¿cachai? Está pasando esto. Y en realidad esto es positivo. Así que entro a un proceso de valoración de aquello que existe. Entonces, si bien mi mecanismo natural no es agradecer, el forzarme a agradecer es un mecanismo cerebral, hace algo de retroalimentación cognitiva que aumenta la motivación. claro. Lo otro que mejora la motivación, en el caso que tengamos síndrome de impostor, es el aprender cosas. O más bien el concepto del reconocimiento y valoración de algo que aprendí. Entonces, oye, es como nos reíamos y era como, oye, me di cuenta que en realidad sé un montón de cosas. Y yo, suele suceder que en realidad uno no valora las cosas que sabe. Sí, claro. Y es porque en realidad, por ejemplo, es un ejercicio que le recomiendo a la gente con síndrome de impostor. Cuando termines algo, bueno, el síndrome de impostor yo creo que tiene roto el sistema de mecanismo de recompensa. Roto. Sí, claro. Y por ende, como tiene roto el sistema de recompensa, tiene roto el sistema de motivación. Entonces, solamente se motivan cuando tienen miedo y están absolutamente obligados a hacerlo, así que terminan súper agotados cuando comienzan cualquier tipo de tarea. Entonces, cuando te sucede todo eso, la verdad es que lo mejor es que tienes que tener un mecanismo de motivación. Y me gusta el mecanismo de motivación porque el mecanismo de motivación es un ejercicio obligado que te obligas a hacer. Y es como, ay, esto es un reto. Es como la gente que, es como yo, que camina así como, ay, esta es la caminata de salud mental. No la quiero hacer, pero va a ser igual. Ya, esto es como lo mismo, pero en versión diferente. Entonces, ¿qué es lo que hago como Cristian? Cuando yo termino una tarea, digo, uno, ¿qué lección aprendí? Entonces digo, aprendí algo que no sabía antes. Maravilloso. Dos, digo, una acción que voy a mejorar. Entonces, planifico el proyecto, nuevamente, todos son sistemas de motivación, proyectar en un sistema de motivación. Y el tercero es, me felicito. Celebro por haber hecho algo bien, que antes no pensáis que no podía hacer, algo que me salió difícil, pero lo hice igual. Y con esos tres mecanismos, reparo el síndrome del impostor y su maldito sistema, ¿cachai? Que me arruina mi sistema de recompensa. Claro. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, eso como son sistemas de motivación cognitivo-conductual, básicamente, donde yo me doy un sistema de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, el tener un journal, un diario, ¿cachai? Es un sistema de motivación que te permite reconocer lo bueno del día, que te permite reconocerte en una proyección de historia. Esperaba esto, bla, bla, y te permite ver en qué te gustaría mejorar. El sistema de gratitud te permite reconocer cognitivamente las cosas que consideras buenas y que puedes agradecer, y ese proceso de agradecimiento genera un sistema de dopamina y serotonina. Te permite aprender, generar memoria sobre las cosas buenas, porque la memoria positiva es una costumbre. Bueno, también te puedes ayudar de otra gente, porque, o sea, También. todo lo que tú nombras tiene mucho que ver con la psicología cognitivo-conductual, en el fondo, que es como, o sea, por un lado, y yo creo que también eso es importante, el tema, ya hablamos de que el tema de las metas y cuán logrables las siento ya es importante. Pero entonces, si tienes una meta larga, y esto tiene que ver con nuevamente el cognitivo de gradiente de la meta, es como, perfecto, entonces ahora, sí es un buen ejercicio definir qué metas chicas y alcanzables permitirían llegar a la meta grande, y en el fondo tratar de poner en el tiempo el lograr esas cosas y a lo mejor esas ponerlas en el journal, ¿cachai? De manera de creer que... Y ahí es donde todas estas técnicas que funcionan como también en el fondo para ir jugando, ir intercambiando dopamina entre medios, es como perfecto. Me pongo alguna meta chica y luego veo 10 minutos de TikTok, ¿cachai? Y es como, ahí efectivamente lo que ocurre, por ejemplo, a mí me pasó un fenómeno muy curioso. Yo estaba viendo, no sé, me gusta el anime, entonces estaba viendo un capítulo de anime, pero de pronto me gustó mucho una serie y me puse a ver, qué sé yo, 4 capítulos de anime durante una semana. Porque vi el video este de Uberman hablando del tema del dopamine depletion. Entonces quise probarlo, hice ese experimento conmigo mismo. Y bueno, no fue un buen experimento porque terminé deprimido, pero fue una pésima experimento. Pero entonces estuve una semana, justo me parece una semana llena de estrés, se me ocurre hacer esta estupidez. Pero el punto es que me puse a ver casi toda la serie de anime, entonces en la mañana me ponía a ver varios capítulos de la serie, en una lógica un poco evasiva también. Y el resultado era que el resto del día, a pesar de haber estado semanas siendo ultra productivo, estaba productivo
con motivación, pero deprimido. Entonces como que me costaba hacer la cuestión y todo. Entonces, La base de dopamina. entonces eso lo hice por 4 días. El quinto día decidí hacer un cambio y vi un capítulo. Lo bueno es que era un anime que los capítulos duraban 20 minutos. Vi un capítulo y cumplí una meta. Vi otro capítulo, cumplí una meta. El espacio era muy parecido a la técnica de Pomodoro. Y entonces, Súper. y el resultado fue que fui productivo y además la pasé bien. Y estaba motivado y era entretenido ver ese rato. Y en realidad estaba tratando de hackear la tarea que hacía, porque Ujú. como el trato conmigo era, no puedo ver el otro capítulo hasta que no haga la tarea, ¿No? como quería ver el siguiente capítulo, entonces me ponía a hacerla lo más rápido posible y me puse mucho más eficiente en esas tareas, porque en realidad quería ver el siguiente capítulo. Entonces tenía una motivación que era muy de poco largo plazo, era súper simple, que era ver el siguiente capítulo. Entonces, eso también fue. Y otra cosa, entonces cuando decía lo social, era que una vez se me ocurrió una idea, pero en el fondo después como que la seguía haciendo, pero cuando la hice me funcionó, que era que fue porque en realidad una amiga mía me dijo que estaba desmotivada. Entonces como que no se sentía miserable, sin le dije, ya, mira, vamos a jugar un juego. Todos los viernes vamos a tener un carrete por Zoom, donde nos vamos a preparar algo rico y todo, y estás obligada a contar 5 logros que tuviste en la semana. No importa cuál logro sea, puede ser el logro más tonto, pero tienes que anotar porque si no tienes 5 logros, no sería carrete. Y en realidad, puta, la primera vez que nos juntamos, me dijo, mira, como con vergüenza, que está ahí, no, bueno, mi logro fue, no sé, que logré levantarme de la cama 2 días. Y era como, bacán y todo. Pero al decir esos logros, en realidad como que quedaba súper contenta el día viernes y era como, y empezamos, y fue súper bueno. Después se descontinuó un poco, pero también porque quedó un poco, igual le quedó un poco el mecanismo de los logros. Entonces en realidad después ya como conversábamos durante el día, El era como, mecanismo ya hoy logré tal es cosa. Entonces ya era como parte de la conversación el lograr cosas. sí. Es como una fórmula de calculadora, técnicamente. Y un ¿Cachai? poco Que es también como como, de yo repente hacer tomo con los algo. ciclos, que es como de repente tú terminas y no sé, oye, mira, terminé la landing. Y en realidad es como, y yo termino algo y te muestro el video que hice esto. Y en realidad para mí es muy importante esa parte porque cuando tú me contestas, oh, bacán, listo, puedo seguir con la siguiente tarea. Como, Sí, es como un Trello, pero con felicitaciones. Que de hecho yo encuentro que ahora que estoy usando Trello, era como, bueno, ¿dónde está mi felicitación? ¿Cachai? Es como, si yo le contara a Andrés, Andrés me dijera, oh, qué bacán, ¿cachai? Puto Trello. eh, Es viejo, como, hay que automatizar con GPT-3, ¿lo cachai? Para que en el fondo cada vez que cumples una tarea te diga, entonces tú le pones el tipo de felicitación que te gusta y que te diga, oh, qué buena, qué interesante tu tarea, oye, qué buena, poca gente ha logrado ya, pero, eso. ¿sabes qué? Eso nos lleva a un punto súper importante respecto a la motivación. Porque la gente piensa que la motivación es como la creatividad, es como, hay como una musa, ¿cachai? Que es como la motivación va a bajar del cielo, ¿cachai? Te va a tomar y te va a llevar, ¿cachai? Al lugar donde tienes que llevar. Y Claro. es como, no, ¿cachai? Como que la motivación es un diseño que uno tiene que hacer. Y cuando tú te das cuenta que estás desmotivado, tienes que levantar la raja y tratar de ir a buscar la motivación y ponerte incómodo suficientemente para poder recuperarla nuevamente. Sí, ¿Cachai? Entonces, evidentemente lo que acabo de decir no tiene ningún sentido para toda la gente motivada, ¿cachai? Y evidentemente entre la mamá y Javier no se cuál de los dos es más motivado, ¿cachai? Y luego, pero gente que no tiene motivación, ¿cachai? Es como, si me siento desmotivado porque no me dan retroalimentación, adivina que tienes que ir a pedirle a tu jefe. retroalimentación. Y adivina con qué frecuencia lo tienes que pedir. Todos los días. Claro. ¿Cachai? Es como, si siento que, o sea, por ejemplo, tengo un amigo que, por ejemplo, que es como, claramente soy su fuente de motivación, porque todos los días me habla y me dice, hola, y me muestra lo que está leyendo. ¿Cachai? Que es Fabián. Y Fabián le encanta hacerlo y en realidad funciona súper bien porque ese es su mecanismo de motivación. Claro. Entonces, como podríamos efectivamente decirle, no, te tienes que motivar a ti mismo. O en realidad buscar una persona con la cual tiene un Exacto. mecanismo de motivación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo me siento feliz y motivada? Ayudando a gente. Entonces, ¿y cómo se siente Fabián motivado? ¿Cachai? Conversando con otra persona, ¿cachai? E interactuando y compartiendo. ¿Qué hacemos nosotros dos? La mejor combinación. Claro. ¿Cachai? Entonces, encontrar esta mezcla, ¿cachai? De motivadores mutuos es súper importante, especialmente cuando está construyendo comunidad y amistad y todo eso. Entonces, por ejemplo, Claro. si tienes un montón de amigos que en realidad su motivación es como criticarte, y ese es tu peor desmotivador, no tengáis esos amigos. Claro. Ahórratelos, ¿cachai? Cámbialos. O sea, Claro. no tengáis esa comunidad, ¿cachai? Porque te va a hacer súper mal. O por otro lado, como encuentra un mecanismo donde esa crítica, ¿cachai? Y diga, ok,
una crítica, es una oportunidad de mejora. Y ocúpalo como sistema de motivación, pero vas a tener Ahora, que crear una... Exacto. ahora, Hay lo que estás hay diciendo, un lo que estás modo de diciendo es reflexión de súper heavy. motivación. Lo que estás diciendo es súper heavy, porque en el fondo es como, esto es una cosa que yo le digo a mucha gente y la gente se pitea un poco, pero es como, en realidad no te tienes que juntar con mala gente. Es como, y de verdad, la gente mala no sirve. Y es como, suena No como, sirve para nada. oye, pero ¿cómo eres tan así si la gente, por algo le pasa? No, no, es que da lo mismo. Me importa muy poco todas las cosas por las que esa persona haya pasado. Pero si una persona te tira para abajo, no te sirve. No, pero es que uno tiene que dar la oportunidad a la gente. No, porque es suficientemente difícil la vida para que uno esté Exacto. tiene que juntarse con gente que sea motivadora y entretenida. Y esa persona O sea, si no te que se hace celebra. la chorita, porque además está la gente que se siente como bacán, es como parte de su personalidad, decir, es que yo digo las cosas como son y todo. Me importa un carajo, anda a decírselas a un árbol, ¿cachai? No sirve. Y es como que de verdad la frase es esa, no sirve. Y es como duro, no, pero es que la gente sirve. No, no, no sirve. Es como, si te juntas con gente que toma, va a Pero es terminar lo tomando. mismo. Es como, Claro, pero no es lo mismo, no es lo mismo que juntarse con gente complaciente que te dice que sea todo. ¿Cachai? Pero la motivación, no, por ejemplo, claro, uno reconoce, de hecho creo que la mejor métrica para poder medir la motivación es cuánta energía terminas teniendo después, posteriormente, después de la interacción. claro, y de hecho a mí me pasa que, Nosotros cada vez que conversamos es como, oh, sí, ¿cachai? claro, Y básicamente somos dos ardillas corriendo, claro, ¿cachai? pero si Y llegas hay gente con la drenado que de la terminas hablando y es como, ¿cachai? Si todas las veces que vas a juntarte con X personas llegas drenado, no empieces con la lógica de, no, pero es que yo tengo que apoyarlo. A no ser que estés no, muy es que bien y tengas demasiada energía de sobra, ¿cachai? Pero el tema es que si estás en un proceso, que estás con estrés y todo el asunto, necesitas motivarte, tu tema es la motivación, juntarte con las personas que no se hacen bien, suena muy terrible, suena muy utilitario, pero, pero tienes que, tu pero, salud mental es importante. sí, pero también hay que ver el mecanismo. Yo creo que todo, o sea, suena como una coche desagradable. Toda oportunidad es una oportunidad. Entonces, también para poder entender, ¿cachai? ¿Por qué esta persona es tan drenante? Entonces, por ejemplo, puede que sea drenante por las expectativas que te pones sobre ti mismo, sobre ayudar a esa persona. Algunas veces, por ejemplo, pasa que la otra persona solamente quiere que la escuches y no quiere un consejo y tú te drenas porque esperas ayudar y cambiar la vida de la persona Ah, en no, 15 minutos. no, pero yo estoy hablando, ¿Cachai? yo estoy hablando no, pero es que eso es distinto, pero yo estoy hablando específicamente de la gente que cuando tú Es le malo. cuentas un logro, básicamente dice, ya, pero no es tanto. No, si más que nada me refiero en particular a ese, porque la otra es distinto, esas son otras interacciones que son para otro podcast, pero me refiero a una interacción particular de esa gente que tira para abajo, la gente que es como, ya, está bacán, pero tengo una amiga que lo hace mejor. Oye, es como, es bacán, pero tampoco le pongáis tanto, no sé tan creído. Ay, ¿qué tanto te...? Eso creo que no tiene, no hay nada que analizar. O sea, en el fondo, ¿Sabes esa qué? gente, Yo debo decir que no tengo nadie así en mi vida. no, porque nosotros igual tenemos Pero de hecho, sí, es que igual cuando te has tocado, te has juntado de nuevo con una persona así, sí, sí, es nosotros verdad, estamos, sí. o sea, piensa tú, no, pues me acuerdo cuando hemos estado en muchos lugares, me acuerdo de la época de gobierno digital, muchos personajes que eran como de ese estilo, no íbamos a esos lugares. O sea, no Es te verdad, competes, ¿cierto? evitamos la Sí, gente así, ¿sabes? Es es como, como, no, adiós, pero en no te cambio hay vamos a gente, dar claro, otra no sé si yo oportunidad, entiendo un adiós. mecanismo. Hay personas que de pronto se sienten un poco solas y necesitan ciertos grupos de referencia y en el buscar esos grupos de referencia, porque, por ejemplo, me pasa, no sé, mi mamá de repente con algunas amigas, ¿cachai? Que es como que está el grupo de WhatsApp de las amigas, los grupos de edificios, grupos de WhatsApp de apoderados, que se dicen, Que son solamente grupos de hermanos, grupos de... agujeros negros de Donde, energía. exacto, y que te dicen, y bueno, ¿por qué sigues yendo, por ejemplo, a la reunión anual de no sé qué cosa? Si siempre que llegas y llegas deprimido porque contaste algo y alguien te dije, pero yo lo hago mejor, lo que sea, hay una búsqueda de aceptación social, pero en esa búsqueda de Sí. aceptación social, entonces hay gente que se junta todos los fines de semana con amigos que los dejan así porque cuentan su logro y es como, pero, puta, Pero es un mecanismo, pero espérate, pero es un mecanismo, entre comillas, roto de motivación, donde estás motivado externamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno tendría que entrenar es cuáles son los motivadores internos sin validación social. ¿Cachai? Es como el conocerse a sí mismo, el saber qué es lo que te mueve y qué son importantes para ti, que son independientes, que el resto lo reconoce. Y claro, lamentablemente es como, bueno, es algo terrible, pero es como, en una persona cuica tira un, tira tira una mancha en un óleo, ¿cachai? Y le pone una hoja de oro y le dan un premio, ¿cachai? sí, claro. Y, o sea, y eres, no sé,
cualquier muralista, y es como, bueno, tienes que haber pintado la mitad en Santiago para que te reconozcan algo. Entonces, también existe como, hay que reconocer, tal como lo habíamos hablado, casi con el tema de construcción de autoridad en Mindweb, que también como el tema de buscar los validadores, la motivación externa, va a hacer que constantemente estés a la influencia de aquellos que te quieren dar. Claro. Y encontrar la motivación interna en realidad es súper complejo, porque ahí sí que realmente te vas a la infancia y, por ejemplo, te das cuenta que es como, no sé, es la motivación que te habría dado tu familia y no te la dio, ¿cachai? O que te la dieron, pero te la dieron en un formato que en realidad era egoísta, ¿cachai? Que te motivaba solamente cuando hacías solamente cosas que a ellos les gustaban y de ahí lo rechazaste de ahí en adelante, o que en realidad fue utilitario, así que no voy a querer volver a hacerlo. O sea, hay muchas razones de por qué nosotros podemos tener la gestión de motivación rota, y en realidad este podcast específicamente está como pensado como para repensar el tema de la motivación, que la motivación no es algo que baja del cielo, ¿cachai? Que la motivación es algo que puede haber estado roto en algún momento de nuestra infancia o adolescencia, que puede estar súper sujeta, ¿cachai? A cuán sensibles somos a la reacción, a que nos interrumpan una idea. Por ejemplo, que alguien interrumpa una reunión y sentimos que esa persona no nos está escuchando, así que nos desmotivamos, o que en realidad nosotros decimos algo, en realidad nos dicen otra idea y nosotros lo tomamos como crítica, así que nos desmotivamos, o que en realidad la persona nos dice un plan de acción, ¿cachai? Así que nos cansamos porque no tenemos gestión de energía, así que decimos que, ¿sabes que en realidad no quiero hacer esto porque ya me cansé? O que en realidad no le vemos la motivación o la recompensa porque no tenemos ese mecanismo de proyección, así que en realidad como que no tenemos la recompensa como la motivación como asociada, ¿cachai? O que en realidad hacemos cosas pero no las valoramos. Entonces, o que hacemos cosas pero esperamos que nos valían el resto, ¿cachai? Para poder nosotros considerar, ¿cachai? Como parte de nuestra motivación para que lo recompensa. Y todos esos mecanismos son mecanismos que tenemos que repensar. Sí, hay que revisar, como que estaba pensando Hay el que tema de las ponerle la referencias, mano. ¿cachai? O sea, por un lado está, así como te decía, el tema de las referencias, es como ya perfecto, voy a pensar en gente de mi edad, que tal cosa y todo. Es como, voy a decir esto, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo hubo un tiempo que andaba súper deprimido porque no era como Elon Musk, ¿cachai? Y era como que yo sentía que era tan inteligente como Elon Musk y por qué era entonces me puse a ver qué hacía Elon Musk, que trabajaba haciendo las diarias, y que, o sea, a la semana, que sé yo, whatever, hasta que entendí que no tenía ningún sentido compararme con Elon Musk por millones de razones, o sea, no tenía, era estúpido. Entonces, básicamente cuando lo seguía, entonces esto me hizo pensar en una conversación que tuve con alguien que me decía, oye, ¿sabes qué sigo? Era, no sé, una prima o algo por el estilo, que siempre hacía las cosas de una forma increíble, bla, 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 y ¿para qué la sigue? Entonces, como, también uno tiene que eliminar eso. Entonces, por ejemplo, hoy día sigo... Estos puentes de estrés. Claro, entonces hoy día sigo muchos emprendedores, por ejemplo, pero que son emprendedores sencillos, no son millonarios, ¿cachai? Pero que están iniciando startup y les funciona un funnel, no sé, whatever, y encuentro bacán y me entusiasmo con esa gente, porque siento que yo también puedo hacer eso. Pero el tema es que al principio yo no lo hacía, porque era como, no, pues uno tiene que aspirar a lo más alto. Y en el fondo, en esa lógica de querer aspirar a lo más alto, y era como, estoy despreciando también a gente que de pronto tengo que tener esa aspiración primero, ¿cachai? Y no estoy bajando mi aspiración, simplemente es más realista, es más lógica, no tiene un poco más sentido, ¿cachai? Y en el fondo también creo que hay el buscar entonces grupos de referencia. Entonces cuando te vayas a un foro, te vayas a un grupo de referencia, a una comunidad, por ejemplo, de gente que le apasiona lo mismo que te apasiona a ti, probablemente vas a tener gente. Hoy día escuchaba a un tipo súper motivacional cuando estaba haciendo este fan la cuestión de los challenges, ¿Entendés? y él le decía a la gente, y lo encontré muy, muy choro, porque era parte de su lógica motivacional, obviamente. Decía, ¿ustedes creen que la gente que está aquí, todos los emprendedores acá, son todos millonarios? Entonces, y ustedes se sienten fracasados porque es su primera vez, porque su producto es malo, porque apenas saben usar internet. Bueno, está lleno de fracasados igual que ustedes. Y están... Pero que son partidos. Exacto, ¿cachai? Y entonces no puedes esperar ser increíble, ¿cachai? Pero todos estos están aquí porque esperan no ser fracasados. Y era como, wow, claro. Entonces conversen con ellos, decía, háblenles, cuéntenlo, porque se van a encontrar con que, versus la lógica de soy el único del mundo que soy tan inútil, ustedes no son el único en el mundo, hay 20 como ustedes, 40 como ustedes, conversen con ellos y anímense entre ustedes. Y era como, claro, buscar esos grupos de referencia, dejar de seguir gente que te haga sentir mal. De pronto ya es la primera pata fácil, o sea, como fase 1, al menos ve a tu Instagram, borra a toda la gente que te hace sentir mal, sigue a gente que sientas que se parece a ti, que podría ser como ella, y empieza a conversar con gente que está en el mismo nivel que tú, porque es mentira eso, y que la única forma de subir de nivel es estar siempre mirando a gente que está mucho más arriba que tú, porque eso lo único que hace también es de pronto desesperanzarte. Entonces,
bueno, son, como dices tú, es súper multidimensional esto, pero un poco cerrando en el fondo, Efectivamente se puede. Claro, o sea, de hecho nosotros podemos, y de hecho, y también para ir cerrando, el tema de motivación fisiológica, es como el cuerpo, si el cuerpo está en riesgo, es pelea o huida, eso no es motivación. Estar en miedo no es motivación. Si funcionamos con motivación vía miedo, vamos a terminar con ataques de pánico, eso es lo que vamos a tener claro. Sí, hay que tener cuidado hay un fenómeno que hoy día está muy de moda, que es la hormosis, que es como cuando tú llevas el cuerpo a estrés, empiezas a funcionar mejor. Y funciona, porque de fondo, pero claro, pero hasta que se quema. Exacto, claro, claro, es como cuando la mamá levanta un auto para que el hijo, ¿cachai? Claro, sí, es como es una forma de sobrevivencia, pero que no la podéis gastar tanto. Game over de algún momento. Que fue como mi chiste de empezar a dormir cada vez menos horas y claro, y oye, pero ando genial, pero pasó como un mes y... Es como ando genial, ando psicótico. Claro. Pero sí, entonces hay una parte fisiológica y evidentemente la reducción de horas en pantalla sí influye en dopamina, evidentemente el uso de TikTok e Instagram, pero sobre todo el tipo de cuentas. Entonces, por ejemplo, si quieren motivación, vean referencias de gente que los motive, vean gente que les genere energía, empiecen a interactuar más con la gente que les genera energía versus menos con la gente que no genera energía. ¿Y cómo van a notar el tema de energía? Porque se energizan a sí mismos entre ustedes. De hecho, si tú terminas con energía y la otra persona se ve súper cansada, que es como la típica conversación de como, ay, mi amiga, me encanta conversar contigo, y la otra persona quedó lona, ya hay un problema de compensación de energía. Entonces, no es solamente eso. Pero esto es gestión de motivación. Y tal como cualquier otra cosa que nosotros hablamos en este podcast, todo es gestionable, nadie está roto, podemos tuitearlo, podemos hackearlo y esperamos que después de este episodio de podcast y LinkedIn Live vayan a explorar una de las cosas que nosotros revisamos y hagan las pruebas y nos cuenten cómo les va en el proceso de motivación. Sí, de hecho, los invitamos, como siempre, a ver mindware.cl, donde justamente lo que hemos estado trabajando los últimos 4 años, entendiendo el futuro del trabajo, entendiendo cómo influye en el trabajo en realidad la mente, lo que nos pasa en el día a día, lo que hemos estado trabajando justamente, y se llama mindware como el software de la mente o el sistema operativo de la mente, porque es como podemos reprogramar ciertas cosas, es posible. Y entonces justamente tenemos ahí un área completa que es gestión de la motivación, así como varias otras, así que les recomendamos mirar ahí si es que quieren profundizar en muchas de estas cosas y siempre en este podcast van a tener información sobre estas cosas y pueden preguntarnos en nuestras comunidades y demás. Así que genial, pues ha sido muy entretenido, me siento muy motivado en este momento. Me encanta. Así que lo dejamos súper invitado y si quieren conocer su propia versión sin límites, nos vemos en myware.cl, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Estamos en todas, literalmente en todas. Con este podcast. De hecho, estamos hasta por Twitch ahora. Sí, recomiendo a sus conocidos y muchas gracias como siempre. Buenas noches, buenos días para los que se estén levantando y muchas gracias. Esto ha sido un episodio de Reprogramate con Nos vemos. Nos vemos.